comienzo. Buenos días, ¿cómo les va a todos? Vamos a estar viendo en esta semana un llamado a la misericordia. El diccionario bíblico habla de la misericordia que es inclinación del ánimo de una persona a compadecerse de aquellos que están padeciendo, aquellos que están pasando problemas o dificultades. Y tiene como virtud que lo impulsa a ser una persona perdonadora. La misericordia, la Biblia dice que es bondad, es compasión, es benignidad. Pero miren lo que dice Miqueas 7:8, que es quien tiene misericordia y quien es perdonador. Dios, nuestro Padre Celestial. Y dice, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. O sea, Dios se deleita en misericordia y está pronto a perdonarnos. Pero dependemos nosotros de pedirle que Él nos perdone. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a esta clase que es un llamado a la misericordia. Amado Padre, te queremos dar muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia, por estar atento a cada una de nuestras necesidades, por perdonarnos siempre. Y te ruego, mi Dios, por aquellos que en este momento van a estar viendo este estudio, van a estar escuchando tu palabra, que tu amor y tu misericordia los alcance y los que no te conocen puedan tener esa oportunidad de saber cuánto les amas y cuánto ellos también te necesitan, como te necesitamos cada uno de nosotros. Que tu palabra sea fiel y verdadera y repose en cada uno de ellos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a estar viendo a Abdías, y ustedes dirán, ¿quién es Abdías? Bueno, Abdías es un profeta al cual Dios llamó para hablar a un pueblo que no creía ni confiaba en Dios. Y un pueblo que hizo las cosas de mal en peor, y cómo Dios, en su misericordia, llamó a este siervo, Abdías, que su nombre significa siervo y adorador de Dios. Y lo llamó a Abdías para que transmitiera aquellas cosas que Dios estaba viendo de este pueblo, lo que estaba haciendo, para que este pueblo se arrepintiera y cambiara. Pero este pueblo no quiso ni cambiar, ni dar marcha atrás con lo que estaba haciendo, y siguió adelante con maldades cada vez más grandes. Edom son los, como que se dice, los descendientes de Esaú. Esaú es hermano de Jacob, que son hermanos gemelos. Ambos son hijos de Isaac y de Rebeca. Isaac es el hijo de Abraham, de Sara, el hijo de la promesa. O sea, como vemos que estos dos hijos tienen dos pueblos diferentes, son muy numerosos. Edom, descendientes de Esaú, y el pueblo de Israel es el pueblo de Jacob, los descendientes de Jacob. Y acá vamos a estar leyendo Abdías 1, que es del 1 al capítulo 1, versículo 10 al 14. Y Abdías, este libro del Antiguo Testamento es el más corto. Tiene un solo capítulo, sí, y 21 versículos. Es el libro más corto del Antiguo Testamento. El pueblo de Edom estaba ubicado al sureste del Mar Muerto, en una zona que era montañosa, y ellos allí se encontraban refugiados y se habían fortalecido y confiaban en sus fuerzas, en su fortaleza, y no confiaban en Dios. Y esto los llevó a tener una vida bastante desagradable, y ahora vamos a ver lo que fueron haciendo. Ha transcurrido el tiempo y cómo se comportaron. Entonces vamos a leer Abdías 1, del 10 al 14, y dice: Tú, Edom, quedarás en vergüenza y serás destruido por completo, por haber tratado con violencia a tus parientes los israelitas. Ven acá estamos viendo que está hablando
le está diciendo Dios a través de este profeta al pueblo de Edom, que tú trataste con violencia a tus parientes, los israelitas. Y el 11 dice, cuando un ejército enemigo atacó la ciudad de Jerusalén y derribó sus portones, tú te portaste igual que ellos. Viste cómo se repartían las riquezas de la ciudad y no hiciste nada para impedirlo. Acá lo que está resaltando es la indiferencia. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Fueron indiferentes cuando el pueblo de Jerusalén, o sea, los israelitas, estaban siendo, que los invadieron y estaban siendo atacados, y sus parientes, el pueblo de Edom, no hizo nada por ayudarlos. Ahora bien, ¿qué dice el 12? No debiste haberte alegrado cuando tus hermanos sufrían, no debiste haberte reído cuando Judá estaba en ruinas, no debiste burlarte de ellos cuando estaban angustiados. O sea que vemos que de la indiferencia, ¿a dónde fueron? Fueron a burlarse, fueron a reírse de ellos, o sea, fueron de mal en peor. O sea, cada vez iban haciendo cosas peores. Y ustedes me dirán, pero ¿y hoy también ocurre eso? Sí, hoy también está ocurriendo esto. Y vemos que Dios está llamando a este pueblo a que tenga misericordia, a que deje esas prácticas. Miren lo que dice el 13. No debiste entrar a Jerusalén ni alegrarte de su desgracia. Cuando mi ciudad era destruida, no debiste robarle sus riquezas cuando ya no podían defenderse. O sea que vemos como de la indiferencia y no hacer nada, a burlarse, a reírse de ellos cuando estaban sufriendo, a entrar y a robarles cuando estaban indefensos, cuando no podían hacer nada. O sea, vemos que este pueblo, la maldad que tenía era tremenda. Vemos cómo su corazón era solo hacer el mal. Y el 14 dice, no debiste quedarte donde se cruzan los caminos para matar allí a los que huían, ni debiste haberlos entregado en manos de sus enemigos cuando ya no sabían qué hacer. O sea, terminaron, su maldad fue en tal crecimiento que terminaron matando a los que huían y a otros los entregaban a sus enemigos. Y esto ustedes dirán, pero ¿por qué se ha permitido que se escriba todo esto? Y la palabra de Dios lo ha permitido que se escriba esto que pasó, para que cada uno de nosotros estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Y Él nos está llamando como su pueblo, como sus hijos, a que demos a conocer su palabra para que cada vez más personas puedan conocer a Jesús como su Salvador personal y vivir de una manera diferente. Porque el tener a Dios en tu corazón te hace vivir de manera diferente y te hace ser una persona compasiva, te hace ser una persona misericordiosa, te hace pasar, porque te lo enseña la palabra de Dios y porque Dios te dice cómo tenés que vivir y qué cosas están mal. Y el bien es para nosotros, para nuestra familia, para quienes están a nuestro alrededor. Y vemos que ellos acá, todo lo que hicieron. Ahora bien, miren lo que dice el 15. Y dice, pero ya está cerca el día en que juzgaré a todas las naciones. Ese día te daré tu merecido, ese día te voy a dar el mismo trato que diste a otros. O sea, acá vemos que la palabra de Dios es tan clara y está diciendo, miren, tengan cuidado con lo que hacen, cómo viven, porque lo que digan y lo que hagan va a ser lo que van a recibir. Y Dios le está diciendo a través de este profeta que llamó para hablarle a un pueblo que no confiaba en Dios, que no buscaba la guía de Dios para sus vidas y que todo lo que terminaron haciendo. Y les está diciendo, miren que así como voy a juzgar a otras naciones, también los voy a juzgar a ustedes. Y los descendientes
de Esaú, el pueblo de Edom, venían de familiares cristianos, de familiares que, miren que Abraham, que era el abuelo, era la persona a quien Dios dice que es el padre de la fe. Así que se debe haber criado entre personas cristianas, pero sin embargo se alejó. Y cuando se alejó de Dios, hizo toda su descendencia, fue de mal en peor. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Tengan cuidado, vean cómo viven, cómo le enseñan a sus hijos, cómo transmiten la palabra de Dios, porque hay que transmitirla tal cual ella dice, para que nos demos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal, y para que nos apartemos de aquellas cosas que a Dios no le agradan, porque los que vamos a ser reprendidos vamos a ser los que hacemos mal las cosas. Miren qué dice Gálatas 6:7. Y dice lo siguiente: no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu Santo, tendremos vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. O sea que Dios es muy claro en su palabra y nos está diciendo, mira, no hagas mal, no vivas haciendo las cosas mal porque te va a ir mal, pero sí hace las cosas bien para que te vaya bien en la vida y vas a cosechar lo que sembraste. Es muy clara la palabra de Dios y dice, miren Mateo 7:12, dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. O sea, ¿cómo quiero que me traten? ¿Cómo quiero que el mundo, que la gente me trate? Quiero que me traten bien, todos. Entonces, ¿Dios qué me está pidiendo? Tratar bien a los demás. Porque así como vos tratás a los demás, así vas a ser tratado. Y es lo que acá Dios a través del profeta Abdías le está diciendo al pueblo de Edom, miren lo que hicieron. Les da la oportunidad de que se arrepientan y de que cambien. Porque dice, si no ustedes serán juzgados y van a recibir el mismo trato, dice, que van a recibir otras naciones. O sea, Dios es tan misericordioso y es tan bueno, tan benigno, que te avisa, te da tiempo para que cambies, para que reviertas la situación en la que estás. Y a este pueblo Dios le dijo, pero ¿qué pasó? No hicieron caso. ¿Y qué pasó con este pueblo? Con este pueblo, 70 años antes de Jesucristo, ya no se habla más de él. Y así como otras naciones fueron destruidas, también Edom fue destruida. Y entonces Dios nos está diciendo eso. Cuidado. Miren, vamos a ir también ahora a Miqueas 2. Miqueas 2 está hablando, este profeta, al cual Dios llamó también para predicar su palabra, para dar su palabra, este siervo de Dios, lo llamó para hablarle al pueblo de Dios. Porque dentro del pueblo de Dios, dentro de los que creían en Dios, había gente que eran poderosos y hacían mal las cosas. O sea, se volvieron ricos y se volvieron codiciosos. Y esa codicia los llevó a hacer cosas que no tenían ya límites. Se fueron de sus límites. ¿Por qué? Porque cuando se aleja de Dios, o no se tiene a Dios en su corazón, o uno se aleja de Dios, va a parar a cualquier lado y no encuentra límites. No encuentra límites a nada y todo le parece que está bien. Pero no es así. Porque el que hace mal va a recibir ese mal que hizo. Un acto de codicia, denuncia de actos de codicia. Y la Biblia dice maldad de los pecadores. Y vamos a leer Miqueas 2, 1 y 2. Y dice, gente malvada, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Al acostarse
hacen planes malvados, al levantarse los llevan a cabo porque tienen el poder de hacerlo. O sea que Dios acá les está diciendo a los israelitas, a gente que era del pueblo de Él, les está diciendo, ustedes se han alejado de mí y están haciendo las cosas que no corresponden. O sea, miren, así como Dios levantó a Abdías, su siervo, para que viera lo que estaba haciendo el pueblo y le dijera a ese pueblo que no creía ni confiaba en Él, lo que estaba haciendo para que se arrepintiera y cambiara, también dentro del pueblo de Dios había gente que hacía las cosas mal. Y Dios también levantó a Miqueas, este siervo de Dios, para que fuera el vocero de Dios y dijera lo que estaban haciendo que estaba mal. Dice, y el versículo dice, si quieren terrenos los invaden, si quieren casas se adueñan de ellas, maltratan al dueño y a su familia y con engaños los echan fuera. Qué tremendo lo que está diciendo. Pero, y ustedes me dirán, pero eran del pueblo de Dios, eran creyentes. Claro que sí. Pero la codicia, por tener más y querer más de lo que tenían, aparte estaban también en autoridades, o sea, eran personas poderosas, como dice acá la Biblia, llegaron a tal punto de poder que creían que podían hacer cualquier cosa que estaba bien, avasallar, maltratar, invadir. Y sin embargo Dios, que estaba viendo todo esto, y Miqueas, que también lo estaba viendo, cuando Dios le dice, avisa a mi pueblo, a los que están haciendo esas cosas, que no les va a ir bien. Avisarles que se retraten, que eso no está bien, que así las cosas no van. Pero miren, y seguimos adelante y dice, Dios juzga a las personas. Y miren qué dice Miqueas 2 del 3 al 5. Miqueas 2, capítulo 2, versículos del 3 al 5, y dice, por eso yo, el Dios de Israel, también tengo planes contra ustedes. Voy a enviarles una desgracia de la que no podrán librarse. Les vienen tiempos tan difíciles que se les acabará el orgullo. Y ustedes me dirán, pero Dios es vengativo. No, Dios no es vengativo. Dios castiga a aquellos que hacen lo malo. Por eso que nos advierte a nosotros. ¿Qué padre que deja a su hijo que se porte mal, que haga mal y no lo va a corregir? No lo va a disciplinar, no le va a decir está mal y lo va a disciplinar, o le quita alguna cosa que le gusta, o lo deja sin jugar, algo le hace, algo le quita. Pero le dice, lo disciplina y le dice, eso está mal, eso así no se hace. Y acá Dios les venía hablando y les venía diciendo a través de su profeta. Y como no hacían caso, les dice, les va a ir mal. Tengan cuidado con lo que hacen, porque los voy a dejar libre. ¿Qué pasa cuando uno cree en Dios y cada día uno le pide a Dios que te cuide, que te acompañe? Él lo hace. Ahora, cuando vos te alejas de Dios y no le pedís ni que te cuide ni que te proteja y haces lo malo, la protección de Dios se te fue. No la tenés más. Y entonces quedás libre a lo que pasa en el mundo. Y entonces dice, qué mal les va a ir. El orgullo se les va a acabar. Miren lo que dice el 4. Cuando llegue ese día, la gente se burlará de ustedes y les cantarán esta canción. Se han quedado en la ruina. Antes eran el pueblo de Dios, pero han cambiado de dueño. Nuestros ejércitos los conquistaron y nos repartimos sus campos. ¿Quiénes son los que van a decir esto, que se están burlando? Los que no creen en Dios. Aquellas naciones o aquellos pueblos que les da lo mismo cualquier cosa, que los invaden, que les quitan. Al quitarles la protección de Dios, ellos pueden ser invadidos. Mientras uno está bajo la protección de Dios, Dios te cuida y te protege. Y me va a decir, pero igual cosas nos pasan. Sí, hay cosas que nos pasan en el mundo. A veces por nuestra propia imprudencia, a veces por la imprudencia de otros. Pero hay cosas que a los que hacen el mal no están bajo la protección de Dios, por más que hayan sido hijos de Dios.
y se han alejado de Él, ya no tienen la protección de Dios. Y dicen que han cambiado de dueño. O sea, ya Dios no es su Padre Celestial, no es su amigo, no es su compañero, no es su consejero. Cambiaron de dueño y se fueron tras de la maldad. Y miren lo que dice el 5, y dice el versículo 5, dice: escúchenme, israelitas, ustedes fueron mi pueblo, pero no volveré a darles terreno. O sea, está clarísimo que si uno no cambia, Dios te deshereda. Ya no sos más su hijo, no sos más parte del pueblo de Dios. Así Dios se lo estaba diciendo al pueblo de Israel en ese tiempo. Pero también esa palabra es para nosotros, para que vivamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Y ustedes me dirán, pero si Dios es misericordioso, Dios es perdonador. Sí, Dios es misericordioso y es perdonador, pero quiere que nosotros cambiemos, nos arrepintamos, le pidamos perdón y que cambiemos. Miren lo que dice Primera de Timoteo 1:16. Y dice así: esto es verdad y todos lo deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merece. Y yo soy el peor pecador de todos, pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Acá lo que estamos viendo que es Pablo, quien antes era Saulo, y Saulo de Tarso. ¿Y qué hizo Saulo de Tarso? Saulo de Tarso persiguió a la iglesia de Jesucristo, los metía preso, iba por las casas, por las sinagogas, iba por todos lados y los metía preso. Pero también consentía con aquellos que los mataban, también estaba de acuerdo. Y hizo lo malo, hizo muchas cosas malas. Pero ¿qué pasó? Se arrepintió cuando Jesús llegó a su vida, se arrepintió, pidió perdón y cambió. Dejó de lado lo malo que estaba haciendo. Y entonces por eso Pablo que está diciendo, yo sirvo de ejemplo para que vean que Dios, a pesar de todo lo malo que hice, de las cosas que maquinaba, como ir y meter preso a los seguidores de Jesús, a la gente que hacía el bien, y me arrepentí y cambié y Dios me perdonó. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Qué dice Santiago 2:12 y 13? Y dice: en el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso, debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. O sea, ¿qué leímos acerca de la compasión, de ser misericordiosos, de ser benignos, de ser bondadosos, de ser una persona que se compadece del que sufre, del que padece, de que tiene misericordia de aquel que está padeciendo, que no se burla, que no se aprovecha de la persona que está padeciendo, sino que al contrario hace bien? Pero dice que los que hacen mal y no tienen misericordia van a ser juzgados y van a recibir lo que han hecho. Por eso que la palabra de Dios nos dice que seamos compasivos, misericordiosos, para recibir nosotros también esa parte de ser misericordioso y en el juicio salir bien. Miren lo que nos dice San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dice que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar a todo el mundo. Pero lo vamos a leer de esta versión porque también es muy linda. Y dice así: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo.
para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió al mundo para condenar a la gente, sino para salvar a todos. Acá vemos el amor de Dios hacia la gente, hacia todas las personas. Hayan hecho lo que hayan hecho, hayan vivido como hayan vivido, pero si se arrepienten, si le piden perdón, Dios los perdona. Y Dios está dispuesto siempre a perdonarnos. Siempre está dispuesto, con los brazos abiertos, a recibirnos como sus hijos adoptivos. Pero depende de cada uno de nosotros. Dios nos ha hecho con libre albedrío para que cada uno decidamos lo que queremos, cómo queremos vivir. Y si queremos la salvación y la vida eterna y vivir una vida diferente acá. Miren lo que dice Miqueas 7, del 14 al 17. Está hablando de arrepentirse para poder ser restaurado. Y vamos a leer Miqueas 7, del 14 al 17, y dice así: Dios nuestro, cuida de tu pueblo, cuida de este rebaño tuyo. Aunque vivimos en tierras fértiles, parecemos ovejas perdidas en el bosque, pero tú eres nuestro pastor. Ven y ayúdanos, como lo hiciste en otros tiempos. Aliméntanos con lo mejor que nos ofrecen las regiones de Basán y de Galaad. Acá vemos en el 14, está hablando del pueblo, que este pueblo que fue tan maltratado, aún por gente misma dentro de su mismo pueblo, los mismos creyentes que se alejaron de Dios y que se fueron tras la codicia, tras la maldad. Y entonces Miqueas está intercediendo ante Dios por este pueblo y le dice: Señor, mira cómo estamos. Pero parecemos, dice, ovejas perdidas, pero no estamos perdidos, porque tú eres, ¿qué está diciendo? Nuestro pastor. Y así como nos ayudaste en aquel tiempo cuando nos sacaste de Egipto, que nos acompañaste y nos cuidaste en todo momento, te pedimos que también lo sigas haciendo. Y eso también es para nosotros, pedirle a Dios que nos siga cuidando cada día. Si yo le pedí ayer que me cuidara, me protegiera, que cuidara de mi familia, que me ayudara a hacer las cosas bien, ya ayer ya pasó y hoy es un día nuevo y son todas las cosas nuevas. Por lo tanto, también hoy le tengo que pedir lo mismo. Le tengo que pedir que me ayude a no decir ni hacer nada que yo deshonre a su obra, que proteja mi vida, mi familia, que cuide de todas las personas que yo quiero que cuide, que los acompañe, que sane los enfermos, que guíe. Pero eso todos los días lo tengo que hacer. Y acá vemos a Miqueas que está intercediendo por el pueblo, que está orando por ese pueblo. Y dice, y en el 15 dice: muéstranos tus grandes acciones como cuando nos sacaste de Egipto. Y el 16 dice: haz que las naciones poderosas las vean y se queden asombradas. Haz que de la sorpresa no sepan qué hacer ni qué decir. O sea, les está diciendo: Señor, que tu cuidado, tu amor sean tan grandes, que sean tan visibles, que las otras naciones, aunque sean poderosas, puedan ver cómo tú nos cuidas, cómo nos proteges, cómo estás a nuestro lado. Y lo vieron. Y las naciones poderosas lo vieron. Y cómo Dios los cuidó, cómo los protegió, cómo los acompañó y cómo Él cuida y protege de sus hijos. Y miren lo que dice el 17: y Miqueas siguió intercediendo ante Dios por otras naciones. Dice: Dios nuestro obliga a esas naciones a arrastrarse por el suelo como lo hacen las serpientes, obliga a esos pueblos a salir de su refugio para que llenos de miedo se humillen ante ti. Y les está diciendo: Señor, si no entienden que tienen que cambiar, si no entienden de que te necesitan a ti, permití que les pasen cosas para que de esa manera se den cuenta que te necesitan y se humillen ante tu presencia. Y es cierto, mucha gente le ha pasado cosas muy tremendas en la vida
Y a partir de ahí se han dado cuenta que han necesitado a Jesús como su Salvador personal. En mi caso personal, mis padres, siendo una familia adinerada, necesitaron a Jesús porque mi papá estaba muy enfermo. Y yo doy gracias a Dios por mi tía Ángela, que ella fue quien les habló de Jesucristo. Ella fue vocera de parte de Dios y mi familia conoció a Jesús como su Salvador personal, siendo yo solo de 8 años. Y doy gracias a Dios por eso, porque ha sido diferente la vida a partir de ahí. Y ustedes me dirán, pero antes no vivías bien, no estaba... Sí, económicamente sí, muy bien, pero no bien físicamente. Mi papá padeciendo y sufriendo muchísimo una enfermedad muy seria como es la psoriasis, pero él tenía la psoriasis mala. Y le habían dado unos días de vida, pero Dios cambió todo, porque él le pidió 15 años a Dios y Dios le dio los 15 años, 6 meses y 9 días. Miren si Dios no es misericordioso. Cuando los médicos le dijeron a mi tía, llévatelo a tu casa y con el certificado de defunción, porque estamos a jueves y si fallece en estos días no lo sacás hasta la semana que viene de acá. Porque con lo complicada que es esta enfermedad, de acá no va a salir enseguida. Y mi madrina se lo llevó. Y vino el pastor a su casa y oró por mi papá. Mi papá no veía, casi que no oía, no podía hablar, pero el pastor le tomó la mano y le dijo, Juan Carlos, le habló de Jesús, que si le quería pedir perdón, si lo quería aceptar como su Salvador personal, y le dijo que sí, apretándole la mano, y le dijo, bueno, orá la oración que yo hago, repetila. Y mi papá para él la repitió. A la semana este pastor volvió y mi papá estaba sentado, comiendo, hablando, viendo y oía lo más bien. No se sanó, pero estaba muchísimo mejor. Y el pastor le preguntó, ¿qué le pedirías a Dios? Y él le dijo que le pedía 15 años de vida, una hija casada que estuviera un tiempo viviendo con ellos, el levantar un templo a Dios en Heppener y comprar una casa allí. Una casa para llevar la palabra de Dios y después construir un templo. Y Dios le dio los 15 años de vida, 6 meses y 9 días. Yo me casé y estuve 1 año viviendo con ellos. Se compró la casa quinta en Heppener y se llevó la palabra de Dios en Heppener. Después se levantó el templo. Mi papá no se sanó porque no le pidió a Dios sanidad. Le pidió todas esas cosas, pero se mejoró muchísimo. Y miren si Dios no es fiel. Dios es fiel, pero Él quiere que vivamos de acuerdo a lo que su palabra nos dice. Y Él nos restaura, y Él nos levanta, y nos fortalece, y nos afirma, y nos establece. Pero tenemos que vivir tomados de su mano. Miren que dice Miqueas 7 del 18 al 20. No hay otro Dios como tú. Somos pocos los que quedamos con vida. Tú perdonas nuestra maldad y olvidas nuestro pecado. Tan grande es tu amor por nosotros que tu enojo no dura para siempre. O sea, acá está hablando Miqueas porque él mismo lo vivió en sí mismo. Entonces él está diciendo, Señor, vemos que tu enojo no dura para siempre, que sos misericordioso, que sos perdonador. Y eso es lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros, pero también quiere que nosotros seamos misericordiosos, que también estemos dispuestos a perdonar. Y en su palabra Dios nos dice, cuando Pedro le dice a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces en el día? No, 7 veces no, 70 veces 7. Así que miren cuántas veces en el día debemos perdonar. 490 veces. Constantemente tenemos que estar dispuestos a perdonar. Y miren lo que dice el 19. Vuelve a compadecerte de nosotros y arrojar todos nuestros pecados a lo más profundo del mar. Déjanos disfrutar de tu amor y tu fidelidad, porque así lo prometiste. Se lo prometiste a Abraham, a Jacob y a todos nuestros antepasados.
O sea, vemos a Miquea que le está diciendo, Señor, tú no guardaste el enojo para siempre, nos has perdonado y has tirado a lo profundo del mar nuestros pecados. Seguí haciéndolo, Señor, porque queremos disfrutar de tu amor, queremos disfrutar de tu fidelidad, y que así como se lo prometiste a Abraham, a Jacob y a todos los antepasados. Miren qué dice Primera de Corintios, no, a Hechos vamos a ir primero, Hechos 2, 28 y 29, y dice así: tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. Amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Y acá están declarando que vivieron felices. Pero ¿cómo puede vivir uno feliz y confiado? Viviendo tomado de la mano de Dios, haciendo su voluntad, siendo obediente. Y está diciendo también, amigos israelitas, hablemos claro, dice, cuando David murió, sabemos dónde fue enterrado y dónde está su tumba. Jesús murió, fue muerto, sepultado, resucitó al tercer día. No está su tumba, no está en la tumba, está vacía. ¿Está dónde? A la diestra del Padre. Y fue a preparar un lugar ¿para quién? Para todos aquellos que le aceptan como su Salvador personal, aquellos que se arrepienten y quieren ser restaurados. Y todo aquel que quiera ser restaurado va a ser, porque Dios es misericordioso y Dios es perdonador. Miren qué dice Romanos 8, del 10 al 13. Y dice así: pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. O sea, no nos pone en vergüenza a los que confiamos. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios, y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconocen como su Dios. O sea que Dios va a salvar a todos aquellos que viven de acuerdo a la palabra de Dios y que lo reconocen como su Señor y Salvador. En Primera de Corintios 15:6, para los que lo quieran escribir, habla de a cuántas personas Jesús se apareció. A más de 500 personas Jesús se apareció cuando resucitó. Y está allí a la diestra del Padre. Fue a preparar un lugar, como siempre lo digo, pero no van a entrar los que no pidieron entrar. Uno para entrar a la casa de alguien tiene que aplaudir las manos, tocar timbre o una campanita para que te abran. Tenés que llamar para entrar, para que te abran y entren. Lo mismo pasa con la salvación. Tenés que llamar, tenés que pedir que querés entrar para tener vida eterna. ¿Y cómo? Muy simple, como decíamos acá leyendo en Romanos 10, del 10 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Pero para eso te tenés que arrepentir, pedirle perdón por lo que has dicho, por lo que has hecho, y Él te va a dar la vida eterna y pedirle, Señor, yo me arrepiento de lo que dije, de lo que hice, te pido que me perdones y que me ayudes para seguir adelante. Miren lo que dice Primera de Pedro 3, del 10 al 12. Dice, porque como dice la Biblia, los que de todo corazón deseen vivir y ser felices deben cuidarse de no mentir, de no hablar mal de otros y un montón de cosas más, ¿no? Deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos, porque el Señor cuida a los que hacen el bien, escucha sus oraciones y está en contra de los malvados. Más clara, échale agua. La palabra de Dios es clarísima. Si nosotros queremos vivir felices, queremos
pasar bien aquí en la tierra mientras estemos, vivamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No mentir, no robar, no hablar mal de otros, no hacer mal las cosas. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Acá vimos muy claro 2 profetas a los cuales Dios llamó y fueron los voceros de Dios. Abdías a un pueblo que no era creyente y Miqueas a un pueblo creyente. Y en los 2 encontró que hacían las cosas mal. Pero Dios, que es misericordioso y perdonador, a ambos les dice: arrepiéntanse, cambien, yo quiero restaurarlos, yo quiero que sean felices, yo quiero que vivan bien. Dios quiere el bien para todos nosotros, pero está en nosotros querer vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y ser felices. Y que Dios nos ayude y nos cuide cada día, pero está en nosotros. Vamos a dar gracias a Dios por este momento y vamos a dar fin a esta reunión. Padre amado, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús te damos muchas, pero muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que aún aquellos que no creen en ti, tú estás dispuesto a perdonarlos, a ser misericordioso con ellos. Y aquellos que creemos en ti o que se han alejado de ti o que no están haciendo las cosas bien, que tú también estás dispuesto a perdonarlos y a restaurarlos. Gracias, Padre, por tu amor tan grande y tu misericordia. Confiamos en ti, esperamos en ti y en ti ponemos todas las dificultades para que tú te encargues de cada una de ellas. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias porque confiamos y esperamos en ti. Bendito y amado Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Dios los bendiga.